A continuación presentaremos nuestra exposición relacionada con los temas de ciencia en el siglo XIX, geología y teoría de la evolución de las especies. Nuestro grupo está conformado por Mauricio Parilli, Diego Valdivia, Ariana Castrecini, Enrique Estopelo, José del Castillo y Manuel Cabeza. La agenda que vamos a estar siguiendo durante esta presentación es la que se muestra en pantalla. En primer lugar, hablaremos del desarrollo histórico de la geología, sus inicios y sus investigadores. Luego hablaremos de la ciencia y biología del siglo XIX para terminar con la teoría de la evolución de las especies propuesta por Charles Darwin. El desarrollo histórico de la geología, sus inicios y sus investigadores. La geología es una rama de las ciencias naturales que se encarga de estudiar el origen, evolución, composición interna y externa de la Tierra. Además, colabora con otras ciencias derivadas de la misma, como la geofísica, vulcanología, sismología, hidrología, entre otras, para describir los fenómenos geológicos que ocurren en la Tierra, como volcanes, terremotos, deslaves y muchos otros. La geología como ciencia inicia en el siglo XIX, pero antes de esto hubo varios acercamientos. Las civilizaciones antiguas, al ver los fenómenos geológicos y la gran cantidad de elementos que podían ser encontrados para un sinfín de utilidades que provenían o eran creados en el interior de la Tierra, despertaron un interés en ellos por entender el comportamiento de la misma. La interpretación religiosa de estos fenómenos era la manera más común de describirlos. Un ejemplo de esto es el diluvio propuesto en la Biblia. A medida que pasó el tiempo, nuevos usos se encontraban para estos elementos y nuevos científicos y filósofos aparecían con nuevas teorías para describir el comportamiento terrestre. La disputa entre neptunistas y plutonistas y entre uniformistas y catastrofistas fue un aspecto crucial en la creación de la geología como ciencia. Los neptunistas argumentaban que el agua había sido el motor fundamental para estos eventos geológicos, mientras que los plutonistas decían que era el fuego. Por otro lado, los uniformistas argumentaban que los eventos que habían ocurrido en el pasado se mantenían en el presente, mientras que los catastrofistas opinaban que en el pasado habían ocurrido eventos catastróficos como grandes volcanes, sismos o inundaciones que habían moldeado la Tierra. Los eventos predecesores a la geología inician con las primeras armas y herramientas talladas en rocas hace 1,8 millones de años. Posterior a esto, minerales como el yeso fueron utilizados como materiales de construcción durante el cuarto y segundo milenio antes de Cristo. Además, en esta misma época empezó la metalurgia con la extracción y fundición de oro, hierro, plata, estaño y cobre. En la Edad Media, la Epístola de los Hermanos de la Pureza, una secta semiclandestina que existió en Irak durante el siglo X, expuso un texto sobre lo que sería conocido en un futuro como geología. En esta obra se combinan los procesos geodinámicos externos de la Tierra, como son la erosión y la sedimentación, con la aparición de nuevas montañas mientras el mar cubre antiguas tierras, durante un tiempo limitado. A falta de una explicación acerca del origen de las montañas, esta epístola se adelanta en 8 siglos a las teorías de lo que se conoce actualmente como la geología. Durante la historia han habido grandes investigadores que dieron grandes aportes en lo que el futuro sería la geología o como la conocemos hoy en día. Aristóteles, el aire, agua, fuego y tierra como los elementos presentes en la Tierra, los cuales daban vida al planeta. Posterior a Aristóteles, Lucrecio y Séneca, dos filósofos de la Roma de la Edad Antigua, introdujeron los terremotos como el hundimiento de cavidades subterráneas o corrientes de aire o vapor de agua en estas cavidades. Además, durante el Renacimiento, Leonardo da Vinci describió y analizó en sus escritos los procesos de erosión, transporte, sedimentación y fosilización. Para él, las corrientes de agua eran las que lentamente excavan los valles y dejan a la vista diferentes capas del sustrato como material fósil. Esta teoría apoya indirectamente a la teoría de Aristóteles sobre la larga duración de los tiempos geológicos que propuso milenios atrás. Descartes, por su parte, propuso que la Tierra fue una estrella que se enfrió y quedó trabada en la órbita solar. Posterior a su enfriamiento, la Tierra se dividió en capas, de afuera hacia adentro: aire, corteza externa, aire, agua, corteza interna, región media, material similar a la del Sol. Finalmente, Steno dedicó un capítulo a la estratificación, uno de los textos más influyentes para el posterior desarrollo de la geología.
En él mencionó que los estratos son sedimentos precipitados de un fluido y que podían ser homogéneos o no homogéneos con partes esqueletales, plantas y otros cuerpos extraños. Además, expuso sus teorías sobre la disposición de los estratos, las cuales son muy parecidas al principio de la superposición de estratos que conocemos el de hoy en día, el de horizontalidad original y la continuidad lateral, los cuales fueron expuestos casi 2 siglos luego de la postulación de Exteno. Hablaremos ahora de ciencia y biología del siglo XIX. Se considera el siglo XIX en términos de ciencia como el siglo de las luces o siglo de la industrialización. Esto porque tuvo desarrollo a pasos agigantados en términos de medicina, electromagnetismo y biología, de la cual estaremos hablando más a detalle. De hecho, cabe destacar que el término biología fue propuesto por Lamarck y Treviranus en 1802. Antes de esto se llamaba simplemente historia natural. Es curioso, aunque no poco importante, conocer los inventos que surgieron en el siglo XIX a partir de la ciencia. Inventos como la locomotora, la primera fotografía, la anestesia, la barra de jabón, la Coca-Cola y la radio, solo por nombrar algunos. Ha sido cuna también de diversas teorías que tienen vigencia aún el día de hoy. La teoría de números de F. Gauss, teoría atómica de Dalton, teoría celular de Schwann-Schleiden, teoría de la evolución de Darwin y teoría psicoanalítica de Sigmund Freud. Dentro de estas discutiremos principalmente teoría celular y teoría de la evolución, por ser las más afines al campo de biología que queremos estudiar. Es por supuesto sumamente compleja la teoría celular. Sin embargo, podemos brevemente ahondar un poquito en ella. Implica una cosa: todos los organismos vivientes tenían una misma unidad fundamental, y esa es la célula. Es el núcleo de todo lo que conforma todos los seres vivos. Es algo en común entre todos ellos, formados a partir de diferentes arreglos, diferentes tamaños, pero siempre a partir de células. ¿Qué permite esto? En principio, la biología no conseguía conectar la relación que había entre los animales, las plantas, los microorganismos, de lo cual se tenía una pequeña noción, más no se conocían a fondo, y el ser humano. Se tenían conocimientos aislados, era una ciencia netamente observacional, pero no había conocimientos que vincularan esas observaciones. Esta teoría celular vincula todo, es lo que amalgama el entendimiento del ser humano sobre cómo se conforman estos seres. Es por ello que el siglo XIX es súper importante en cuanto al desarrollo del entendimiento de lo que nos conforma y cómo estamos formados, tanto nosotros como lo que nos rodea. Hablaremos posteriormente de la teoría de la evolución, la cual sí se ahondará a mayor profundidad. La teoría de la evolución de Darwin es principalmente la idea ampliamente sostenida de que la vida está relacionada y que ha descendido de un ancestro común. Los pájaros, como por ejemplo los peces y las flores, todas están relacionadas. La teoría general de Darwin supone el desarrollo de la vida a partir de la no vida y expresa un descenso con modificación puramente naturalista. Es decir, criaturas complejas evolucionaron de ancestros más simples naturalmente con el paso del tiempo. Resumidamente, a medida que ocurren mutaciones genéticas al azar dentro del código genético de un organismo, las mutaciones beneficiales son preservadas, porque ellas ayudan a la sobrevivencia o a la supervivencia de estas mismas especies, un proceso conocido como la selección natural. Estas mutaciones beneficiales son pasadas a la siguiente generación. Con el tiempo, las mutaciones beneficiales se acumulan y el resultado de un organismo completamente diferente, no solo una variación del original, sino que es una criatura completamente diferente. Entonces, ¿qué es la evolución? La evolución como tal es la idea básica biológica o de la evolución biológica de que las poblaciones y las especies de organismos cambian con el tiempo. Hoy en día, cuando pensamos en evolución, tendemos a relacionar esta idea con una persona, el naturalista británico Charles Darwin.
En la década de los 1850, Darwin escribió un libro controversial e influyente en el mundo llamado El origen de las especies. En él propuso que las especies evolucionan, o como lo dijo él, tienen descendencia con modificaciones, y que todos los seres vivos pueden rastrear su ascendencia a un antepasado común. Darwin también sugirió un mecanismo para la evolución, la selección natural, en la que los rasgos heredables que le ayudan a un organismo a sobrevivir y reproducirse se vuelven más comunes en una población a lo largo del tiempo. Este artículo, el que Charles Darwin se refirió y escribió junto con otro colega, Wallace, habla sobre esta evolución como tal. Este libro seminal del que hablamos, El origen de las especies, expone las ideas de Darwin acerca de la evolución y la selección natural. Estas ideas se basaron en gran medida en las observaciones directas que Darwin hizo y realizó en sus viajes alrededor del mundo. Entre 1831 y 1836 fue parte de una expedición de investigación realizada a bordo del barco Beagle, la cual hizo paradas en Sudamérica, Australia y la punta del sur de África. En cada parada, Darwin tuvo la oportunidad de estudiar y catalogar las plantas y los animales de la localidad, de cada uno de los sitios en los que paró. En el transcurso de sus viajes, Darwin empezó a observar patrones interesantes en la distribución y las características de los organismos. Podemos ver algunos de los patrones más importantes que descubrió en la distribución de los organismos estudiando las observaciones que realizó sobre las Islas Galápagos en la costa de Ecuador, como por ejemplo, Darwin encontró que las islas cercanas de los Galápagos tenían especies similares pero no idénticas de pinzones, que son un tipo de aves que vemos aquí en nuestra lámina. Más aún notó que cada especie de pinzón era adecuada a su entorno y su función en este. Como por ejemplo, las especies que comían semillas grandes tenían picos grandes y duros, mientras que las que consumían insectos presentaban picos delgados y puntiagudos. Finalmente, observó que los pinzones y otros animales en estas islas eran parecidos a las especies que se encontraban en la parte continental de Ecuador, pero distintas de las del resto del mundo. Darwin no dedujo todo esto durante su viaje. De hecho, ni siquiera se dio cuenta que estos mismos pinzones eran especies emparentadas pero diferentes hasta que les mostró sus especímenes a un ornitólogo, que es un biólogo de aves, experto varios años después. Sin embargo, elaboró gradualmente una idea que pudiera explicar el patrón de los pinzones emparentados pero diferentes. De acuerdo con la idea de Darwin, este patrón tendría sentido si las Islas Galápagos hubieran estado avistadas desde hace mucho tiempo por aves provenientes del continente vecino. En cada isla, los pinzones se adaptarían gradualmente a las condiciones locales, a lo largo de muchas generaciones y durante largos periodos de tiempo. Este proceso pudo haber llevado a la formación de una o más especies distintas en cada isla. Pero si esta idea es correcta, podemos preguntarnos por qué lo era. ¿Qué mecanismo podía explicar de qué manera cada población de pinzones había adquirido estas adaptaciones o características que la hacían más adecuada para vivir en su entorno inmediato? Durante este viaje y en los años que le siguieron, Darwin desarrolló y refinó un conjunto de ideas que podrían explicar los patrones que observó durante su viaje. En su libro Origen de las especies, Darwin explicó sus dos ideas fundamentales, la evolución y la selección natural, que más adelante hablaremos de ello. Siguientemente podemos ver en esta lámina un bosquejo del árbol de la vida de Darwin, en las que él decía que las especies modernas aparecen en la parte superior de la ilustración, mientras que los ancestros de las que originaron se muestran en la parte inferior. Darwin propuso que las especies cambien con el tiempo, que las especies nuevas provienen de especies preexistentes y que todas las especies comparten un ancestro común. En este modelo, cada especie tiene su propio conjunto de diferencias heredables, genéticas, en relación con su ancestro común, las cuales se han acumulado gradualmente durante periodos de tiempo muy largos. Eventos de ramificación repetidos en los que las nuevas especies se desprenden de un ancestro común o producen un árbol de muchos niveles que une a todos los seres vivos. Darwin se refirió a este proceso en el que los grupos de organismos cambian en sus características heredables a lo largo de generaciones, como descendencia con modificaciones. Hoy en día la llamamos como evolución.
El boceto que se ve aquí ilustrado ilustra esta idea y muestra cómo una especie puede ramificarse en dos a lo largo del tiempo y cómo este proceso puede repetirse muchas veces en el árbol genealógico de un grupo de especies. Se hace importante destacar que Darwin no solo propone que los organismos evolucionen, sino que además propone un mecanismo para su evolución, el cual es llamado selección natural. Este mecanismo explica cómo pueden evolucionar las poblaciones de tal manera que sean más adecuadas para vivir en sus entornos con el paso del tiempo. El concepto de la selección natural propuesto por Darwin está basado en las observaciones fundamentales que se muestran en pantalla. En primer lugar, él dice que los rasgos a menudo son heredables, que se produce más descendencia de la que puede sobrevivir y que la descendencia varía en sus rasgos heredables. Se dice que los rasgos a menudo son heredables ya que en los seres vivos muchas características son hereditarias o pasan de padre a hijo. Acá tenemos en pantalla cómo los padres pasan el color o la tonalidad de su color a sus hijos o siguientes generaciones. Tenemos además que los organismos son capaces de generar más descendientes de lo que su medio ambiente es capaz o puede soportar. Esto crea una competencia por los recursos limitados en cada generación. En pantalla tenemos cómo las mariposas se pelean por escasez de comida, escasez de hábitat y escasez de parejas. Por otro lado, la descendencia en cualquier generación tendrá rasgos ligeramente distintos entre sí y muchas de estas características serán heredables. Podemos tener diferencia de rasgos por color, tamaño, forma, entre otros, y en pantalla vemos cómo, por ejemplo, existen distintas tonalidades del color azul o del color rojo, así como pueden existir distintos tamaños. Basado en estas sencillas observaciones, Darwin concluye que en los individuos tendrán rasgos heredables que les van a ayudar a sobrevivir y a reproducirse. Los individuos con los rasgos ventajosos dejarán más descendencia en la siguiente generación que sus pares, ya que sus rasgos los hacen más efectivos para lo que es la supervivencia y la reproducción. Por otro lado, teniendo en cuenta que los rasgos ventajosos son heredables y que los organismos que los portan dejan más descendientes, estos rasgos se volverán más comunes en siguientes generaciones. Por último, Darwin concluye que en el transcurso de varias generaciones la población va a adaptarse a su entorno. En la parte izquierda de la pantalla vemos los pinzones galápagos observados por Darwin en sus viajes, que compartían un ancestro común. Tiene mucha lógica que ellos tengan algún parecido entre sí, porque todos vienen del mismo ancestro, y si estos grupos de pinzones hubiesen estado aislados en islas separadas durante muchas generaciones, cada grupo se habría visto expuesto a un ambiente diferente en el que se habrían favorecido distintos rasgos heredables. Estos factores pudieron conducir a formaciones de especies distintas en cada isla, como las que se ven en pantalla, donde tienen picos de distintos tamaños y forma. Para ilustrar un ejemplo de la selección natural, vamos a estudiar una población de ratones que se haya mudado a una nueva área donde existen unas rocas muy oscuras. Gracias a la variación genética natural, tenemos unos ratones de un color negro y otros de un color café claro. Estos ratones de color café claro son más visibles para las aves depredadoras, ya que su color contrasta con el color del suelo o del entorno en el que se encuentran. Los ratones de color negro sobreviven y alcanzan una edad reproductiva y dejan descendencia. Ya que estos ratones tienen más probabilidad de dejar descendencia, las siguientes generaciones tienen una mayor proporción de los ratones negros que las generaciones previas. Dentro de los puntos claves de la selección natural, tenemos que este depende del ambiente. Por ejemplo, en el escenario anterior, los ratones negros no se vuelven más comunes con el paso de las generaciones, ya porque sean más intrínsecamente mejores o más evolucionados que los cafés. Ellos se vuelven más comunes porque tienen una característica heredable que los hace más capaces de sobrevivir y reproducirse en un ambiente específico, como el que se mostraba de unas rocas negras.
En un entorno, por ejemplo, de rocas con un color claro, los rasgos ventajosos y perjudiciales se hubiesen visto invertidos. Tenemos también que la selección natural actúa sobre la variación heredable existente. Ilustrando el mismo ejemplo de los ratones, existió una variación heredable en el color de pelo. Algunos tenían un color de pelo negro y otros de color de pelo café claro. Si todos los ratones hubiesen sido café claro, las poblaciones no habrían tenido manera de adaptarse a su nuevo entorno mediante selección natural y podrían haberse visto eliminadas por completo o extinguidas. Por último, tenemos que la variación heredable proviene de mutaciones al azar, y este es un punto importante ya que la mutación y la variación genética son aleatorias y no dirigidas. Esto significa que un ratón no puede mutar de manera intencional porque quiere, para volverse o para hacer a sus hijos de otro color. En cambio, si de casualidad existe una mutación que cambia el color de pelo del ratón, esta variación producida por esa mutación puede estar sujeta a la selección natural. Muchas gracias por su atención. Esta ha sido nuestra exposición, espero que les haya gustado.